Lo que llamamos marxistas. Pues comenzamos con nuestra sección Lo que callamos los marxistas. Como decía nuestro compañero Demian, vamos a hablar de un texto fundamental, que más que texto, bueno, son 11 tesis, pero que en esas tesis se condensa, tan solo en la primera, se condensa lo que muchos filósofos no pudieron condensar, ¿no? Que claro, no quiere decir que Marx sea el que haya inventado el hilo negro, gracias a este desarrollo dialéctico que se dio del pensamiento humano. Marx pudo condensar estas 11 tesis y también gracias a Feuerbach y también gracias a Hegel, ¿no? O sea, no los critica por descartarlos, sino los valida, pero justamente los critica para superar el acercamiento al conocimiento. Entonces, con estas 11 tesis es donde Marx desglosará un nuevo método, pues, a partir de la dialéctica de Hegel, una nueva forma de hacer filosofía. Y eso es sumamente importante en la historia del pensamiento y las ciencias sociales. Y bueno, vamos a ir comentando tesis por tesis, nos las hemos dividido, pero no como en exposición de la universidad, que cada quien lee una parte del libro y luego todos la juntan y queda un Frankenstein, o al menos eso esperamos que no sea así. Pero bueno, vamos a ir analizando tesis por tesis. Entonces, bueno, como ya dijo Ábrica, este texto de Marx, además, para que se depriman un poco, a los 27 años lo escribió, o sea, a los 27 años ya había escrito 11 tesis y tú a los 30 y tantos no puedes terminar la tesis para titularte de la licenciatura. Pero bueno, le escribió a los 27 años en la primavera de 1845, estando en Bruselas. Es un trabajo eminentemente filosófico en el que se sientan las bases ontológicas y epistemológicas de su sistema materialista, histórico y materialista dialéctico, que continuará desarrollando junto con Engels. Como dijo bien Ábrica, en estas 11 tesis o enunciados se condensan toda una parte importante de la concepción materialista de la historia, y además las escribió así como para él mismo entender y comenzar a comprender su sistema o su método epistemológico. Los escribió en una hojita, los dejó ahí guardada la hojita, y luego Engels en 1888 las publica por primera vez, y finalmente es el Instituto Marxista-Leninista de la Unión Soviética la que la titula Tesis sobre Feuerbach. Y bueno, leo aquí mi apunte para no extenderme mucho y no desvariar. Tesis 1. En esta tesis, Marx critica el materialismo de Feuerbach, que era otro filósofo más o menos contemporáneo a Marx, que también desarrolló el materialismo, y lo critica por no tomar en cuenta la praxis humana como parte del análisis filosófico materialista de la realidad. Feuerbach solamente se limita a la actividad contemplativa de la humanidad como parte de ese materialismo. Es decir, Feuerbach analiza los objetos sensibles de la realidad de manera opuesta a la concepción idealista, evidentemente, pues porque es materialista, y entiende que los objetos son entes conceptuales. Bueno, el idealismo es el que entiende los objetos como entes conceptuales. Sin embargo, el razonamiento de Feuerbach no toma en cuenta la praxis humana concreta que está transformando al mundo. Nosotros los seres humanos, con nuestra praxis del día a día, desde el inicio de las primeras civilizaciones hasta nuestros días, nuestra práctica cotidiana está transformando al mundo y genera conocimiento y genera un sistema filosófico que es necesario entender y analizar. Para el materialismo que empieza a desarrollar Marx, los humanos no son pasivos y no pueden ser solamente contemplativos. Hay que tomar en cuenta la praxis, que también, insisto, genera conocimiento del mundo. Entonces, más o menos es lo que dice la primera tesis. Pues bien, como planteas, ¿no? Marx en esta tesis condena un montón de cosas, ¿no? Pero creo que hay tres cosas fundamentales que pasan aquí, ¿no? Primero que nada, con esta sola tesis, Marx plantea un punto de partida, ¿no? Partimos desde la crítica a Feuerbach. O sea, no me estoy inventando algo, sino como bien dices, él ya había desarrollado los Grundrisse y a partir de los Grundrisse o ya con ese método, con esa metodología que había desarrollado de acercamiento al conocimiento, empieza
hacer una crítica, un análisis con ese método a Feuerbach, que es fundamental porque pues, es uno de los materialistas que son parte de de los jóvenes hegelianos, que en lo que se basaban era más su crítica a la religión o a las religiones, ¿no? Poner al hombre y al espíritu del hombre como el principal, pero en un contexto contemplativo. Entonces, justo Marx, aparte de generar la crítica, o bueno, como primer paso, lo hace con una metodología que es la dialéctica hegeliana, aunque le dio la vuelta, pues ya también lo hablaremos cuando veamos los Grundrises, pero con un objetivo principal, que era la comprensión de la actividad revolucionaria, crítico-práctica de la humanidad, no solo contemplativa, ¿no? Entonces, ahí es donde refuta el objeto de la experiencia con el objeto de conocimiento, o los enfrenta, haciéndolo valer como insuficiente, pues, o sea, el concepto, porque para los jóvenes hegelianos o la filosofía materialista que era la que imperaba en ese momento, no la de Marx, sino la dialéctica en general materialista, tenía insuficiencias que aquí empieza a plantear Marx y que empieza a desarrollar para poder llegar a la dialéctica materialista. Estoy de acuerdo que en esta primera tesis sí plantea cómo va a explicar ese desarrollo del materialismo. Luego dice el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, está reconociendo que él no se está inventando algo, así como dijo el camarada. Sí, así es. Bueno, entonces, gracias, camaradas. Avanzando, lo que podríamos así muy brevemente rescatar de la segunda tesis es que la veracidad del pensamiento no se comprueba en la teoría y en la especulación, sino en la praxis concreta, ¿no? El problema, considerar que la realidad se comprueba desde la teoría y desde la especulación es un problema escolástico. Y luego la tercera tesis es muy bonita, me recuerda un poco a Paulo Freire porque dice que el educador, es decir, la educación efectivamente puede modificar la cosmovisión de la sociedad, pero esa educación no surge de la nada. Entonces dice Marx que el educador tiene que ser educado. A su vez, por eso digo que me recuerda a Paulo Freire cuando dice que nadie educa a nadie, que todos nos educamos en sociedad. Y bueno, la tesis 4 que a mí también me tocaba comentar, habla sobre precisamente la enajenación religiosa y Marx está de acuerdo en que la enajenación religiosa es un desdoblamiento del mundo material hacia el mundo terrenal. Sin embargo, esa explicación es insuficiente. Para entender ese desdoblamiento se tienen que analizar primero las circunstancias terrenales y las contradicciones materiales que permiten, que dan pie precisamente a que las sociedades recurran a ese desdoblamiento celestial o extraterrenal de ese mundo material que es primero. Y analizando las praxis concretas de ese mundo terrenal, vamos a entender por qué se desdobla el mundo terrenal hacia un mundo celestial y por qué surge las religiones en el mundo, ¿no? Esa sería la tesis 4. Pues retomando un poco para llegar a la tesis 5, retomando un poco la tesis 2, la voy a leer textualmente para como dar una visión como más amplia. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento, ¿no? El litigio sobre la realidad y la irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica. Es un problema, es decir, todo esto, el litigio, o sea, esa pugna, ¿no? Entre realidad y realidad, si se aísla de lo práctico, si solamente es teórico, es puramente escolástico, ¿no? A lo que se refiere, que no nos dicen nada, ¿no? Quizás plantean cosas, que es lo que ha pasado, los filósofos han hecho planteamientos, pero de una forma pasiva. Porque aquí es donde viene el tema de la verdad objetiva. El tema de verdad, de la posverdad y esos temas en los que estamos ahorita ya en los posmodernismos, en donde se piensa o donde se plantea que no hay una verdad absoluta, ¿no? Y obviamente dentro del materialismo no hay
una verdad absoluta, porque la verdad absoluta no la podemos conocer los seres humanos. Tenemos muchas limitantes para conocer la verdad absoluta. Por ejemplo, no podemos saber realmente si el Big Bang es cierto, ¿no? El Big Bang es una teoría, pero es una teoría filosófica, no es una teoría científica, porque no hay, todavía no llegamos a tener los métodos para conocer eso, ¿no? Es decir, para empezar, tenemos muchos límites para acercarnos al conocimiento. Entonces, para acercarnos al conocimiento, en este caso de la historia de la humanidad o del pensamiento de la historia de la humanidad o de la historia del pensamiento humano, eh, 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 podemos llegar o acercarnos a la verdad. Y entonces es lo que la filosofía busca, ¿no? Lo que la filosofía busca, la verdad, y es en donde se pierde en encontrar la verdad, porque cada percepción, siendo un objeto pasivo de contemplación, solamente vas de acuerdo a tu percepción, vas a plantear la verdad. Por lo tanto, esa no es una verdad objetiva, porque solo viene de tus determinaciones que no se crean en la praxis o que no se demuestran en la práctica, ¿no? Es por eso que las ciencias sociales pueden comprenderse como ciencias, porque gracias a esta metodología en donde se busca la verdad objetiva, con todos y nuestros límites. Con el método dialéctico, que es lo que se utiliza, pero donde se demuestra que algo es verdadero, es en la práctica, y eso es lo más, lo fundamental de esta tesis. Sí, incluso en la tesis 3 volviendo un poco a la tercera tesis también, eh, Marx explica cómo la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse de forma racional a través de la práctica, o se puede entenderse racionalmente como práctica revolucionaria, ese proceso. Justamente para llegar a la tesis 5 que también es chiquita, también es importante leerla textualmente. Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, es lo que hablamos, el solo de la contemplación, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoridad como una actividad sensorial práctica, o sea, solamente pasiva, ¿no? Que es lo que revoluciona. Entonces, justamente en esta quinta tesis, confronta a la materialidad pasiva con con la materialidad práctica. O sea, ya ni siquiera es con el idealismo ya está superado incluso por el viejo materialismo, pero el viejo materialismo necesitaba completarse y Marx es lo que hace con esto, ¿no? Al confrontar la materialidad pasiva y con la materialidad práctica, ¿no? Es donde se puede encontrar la verdad objetiva, justamente. Así es, así es. Iván, ¿quieres comentar de una vez la T6? Y Sí, ya me sí. sigo yo con la... Ajá, Ajá. venga. Sí, sí, en la tesis 6, Marx explica cómo Feuerbach sostiene que la esencia religiosa se diluye en la esencia humana, pero comete un error al considerar que la esencia humana es algo abstracto, que existe en cada individuo de forma aislada, y que en realidad esa esencia humana está formada por el conjunto de las relaciones sociales que cada persona tiene en su entorno. Y Feuerbach, al no criticar esa esencia real, termina ignorando la historia y las transformaciones sociales y relaciones sociales que influyen y definen a los seres humanos. Así es, el ser humano es un ser histórico, ¿no? Ujú. Bueno, la tesis 7, avanzando, habla nuevamente de la religión. Se me pasó comentar, ¿no? Que precisamente Feuerbach hace una crítica al judaísmo por ser una, digámoslo así, una religión, espero no decir alguna barbaridad, y de aclaro dentro de un marco de respeto y de tolerancia, pero hace una crítica al judaísmo por ser una religión que promueve precisamente la praxis, ¿no? Y Feuerbach está ensalzando o poniendo como primordial la práctica o el análisis contemplativo de la realidad, ¿no? Entonces, volviendo a la religión, y son las críticas que hace Marx a Feuerbach, en la tesis 7 dice que la religión es un producto social y que cada forma de sociedad, efectivamente se relaciona mucho con lo que decía Iván, produce un tipo de individuo y obviamente también va a producir ciertos tipos de religión, evidentemente, ¿no? Entonces, insiste aquí Marx en que la religión efectivamente es un desdoblamiento del mundo terrenal, pero
resultado de cómo se conforma, cómo se configura y qué relaciones se establecen dentro de ese mundo terrenal, ¿no? Sería un poco la tesis 7. Sí, nutriendo también el tema de la tesis 7, porque volvemos a lo mismo, cada tesis condensa un montón de rock and rolls, ¿no? Que también tenemos que enfrentar a la modernidad, ¿no? A nuestra cotidianidad como verdadera, ¿no? En la praxis, para validarla como verdadera, ¿no? A fin de cuentas, la religiosidad, el sentimiento de religiosidad no viene porque haya un Dios que te genere ese sentimiento, ¿no? O sea, no hay algo en la naturaleza humana, en la esencia de la naturaleza humana, que genere el sentimiento de religiosidad. Son las condiciones materiales las que hacen que tú tengas ese sentimiento de religiosidad, ¿no? Al principio, pues, las primeras religiones no eran como para explicarte el mundo, ¿no? La explicación más básica de la prehistoria, ¿no? En donde, ¿por qué llueve, ¿no? ¿Por qué es el fuego? ¿Por qué es el trueno? Y estas cosas. Y obviamente toda la literatura que podemos encontrar ya con la historiografía, con la historia, pues, no en la prehistoria, incluso con la prehistoria, ¿no? Con muchas cosas que podemos interpretar bajo ciertos métodos, pero solo interpretar. Pero la historiografía nos da muchos más recursos para esto, ¿no? Pero podemos analizar con base en el desarrollo de la humanidad, que es justo así, ¿no? Que las condiciones materiales son las que dan pie al sentimiento de religiosidad, ¿no? La praxis es la que te da la emoción de religiosidad, ¿no? Si no la experimentas, pues entonces no puedes sentir ni pensar nada sobre algo que no experimentas en este caso. Y bueno, por ejemplo, continuando con la 8, que retoma lo mismo, ¿no? Bueno, o casi lo mismo, ¿no? Que en la vida social es en esencia práctica, ¿no? Lo que hablamos. Todos los misterios que descarría la teoría del misticismo, o sea, esto habla no solo de las religiones, ¿no? Sino en general de todos, por ejemplo, en la actualidad, de todos los posmodernismos que existen, ¿no? Que al final son misticismos, ¿no? Que corresponden, encuentran solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica, ¿no? O sea, todos los, como decía Amílcar en su explicación, ¿por qué es que crees en los horóscopos? Bueno, pues porque las condiciones materiales de la clase trabajadora pues son desesperanzadoras, pues siempre hay crisis, siempre estamos de endeudados, no llegamos a fin de mes, no podemos ser nosotros, estamos siempre estresados. Entonces, pues al menos nos sirve saber de qué signo somos como para ilusionarnos de que algo bueno nos va a pasar o algo malo nos va a pasar, ¿no? O sea, no corresponde a que nuestra esencia humana tenga que creer naturalmente en esas cosas, ¿no? O en todo esto, sino que es una fuga, un tipo de fuga medio psicótica, en donde no queremos llegar a la verdad objetiva, al acercamiento a la realidad, ¿no? Y este es el gran cambio, la gran propuesta que hace Marx con su método. Iván, En la tesis 9. En esta tesis, Marx hace una crítica hacia el materialismo contemplativo, que lo explica como la forma de materialismo que nomás contempla o observa o interpreta la realidad, pero no hace una actividad práctica o no claramente reconoce que los entes o los humanos interactúan y transforman su entorno a través de su actividad. Y esto causa que se limite a solo observar a las personas dentro de lo que Marx pone entre comillas, sociedad civil, sin analizar las relaciones y cómo esas personas realmente influyen en su contexto. así es. Rapidísimo, antes de pasar a la tesis 10, lo que mencionaba Ábrica sobre los horóscopos, efectivamente, ¿no? Durante, me parece que muchas décadas del siglo XX fue el escape o el fetiche, por llamarlo de alguna forma, de las clases populares, de las clases trabajadoras. Pero yo he notado recientemente, de unos años para acá, que ciertas clases pues no medias, pero sí de más o menos de cierto estatus social, universitarios, universitarias, que de pronto han querido validar, ¿no? Este tema de los horóscopos, y como son universitarios, creen que a ellos al reivindicar este tema de los horóscopos ya adquiere legitimidad en automático, ¿no? O sea, antes cuando solo las clases populares lo tomaban en cuenta, era visto con desprecio, pero ahora que ciertas clases más o menos, insisto, universitarios
lo retoman, ahora ya tiene validez. Y me parece que tiene que ver con esta crisis del capital que empieza a afectar ya no nada más a las clases populares, sino a otros sectores en un nivel más alto que se han visto proletarizados y que también ya son presa de esta desesperanza, ¿no? Y con la tesis 9, yo lo resumí, la que nos acaba de exponer Iván. Ah, no, no es cierto. Me voy a la tesis 10, perdón, que se concatena con la tesis 9 porque dice, el punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil, el del nuevo materialismo es la sociedad humana o la humanidad socializada. Es decir, me parece que la sociedad civil tiene que ver con un poco con el desarrollo que plantea Hegel, que menciona que el punto máximo de desarrollo del espíritu absoluto es precisamente el régimen político de Guillermo III, y es por eso que se remite un poco al tema o al concepto de sociedad civil. Sin embargo, el materialismo, el nuevo materialismo que empiezan a desarrollar Marx y después Marx y Engels, ya hablan de una sociedad humana o una humanidad socializada, porque la sociedad civil se comprende como la concatenación de individuos y tú analizas a cada individuo y cómo se relaciona y conforman una sociedad civil. Y la sociedad humana o la humanidad socializada entiende que hay un vínculo, que no son individualidades que por azares del destino tienen que juntarse, sino que más bien hay un sentido de comunidad que es inherente al ser humano, ¿no? Entonces es lo que podría decir de la penúltima tesis, la número 10. Sí, justamente que cada acción que de un individuo tenga va a repercutir en otro individuo, ¿no? O sea, no es solamente, ese es el sentido de que somos una red. Realmente, si no hubiera, como seres gregarios, es muy simple en la praxis demostrar que no hubiéramos podido evolucionar como evolucionamos los homínidos si no hubiera sido por el otro. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, tan solo el lenguaje, ¿no? Gracias al lenguaje que alguien más hizo, ¿no? O sea, que alguien más se tomó la molestia de pensarlo, de desarrollarlo, ¿no? O sea, alguien muy lejano, muy lejano, del muy lejano, ¿no? Que realmente, a pesar de las teorías, pues no lo podemos saber, pero sí podemos suponer que tuvo que pasar eso, ¿no? O sea, la verdad absoluta no la podemos saber, pero la verdad objetiva de cómo se desarrolló el lenguaje, pues sí lo podríamos saber con esta metodología, ¿no? Es decir, con todos los límites que tiene la percepción humana, podemos llegar a una verdad objetiva. Y bueno, ya para pasar a la tesis 11, que es con lo que cierra, y no solo cierra, sino que sintetiza, ajá, ya da el golpe final, sintetiza todo lo que acaba de decir. O sea, lo pudo haber hecho con esta tesis, ¿no? Pero tenía que explicar mucho, ¿no? Y también creo que para entender estas 11 tesis, sí tenemos que clavarnos a estudiar los Grondices, en donde justamente hace su método, ¿no? O sea, lo desarrolla para él mismo, obviamente, y con base en ese método es con el que hace toda su crítica, ¿no? Y entonces, bueno, con esta tesis condensa todas las anteriores. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? O sea, es decir, no solamente de contemplarlo, sino en la praxis crearlo, ¿no? Hacerlo, realmente trabajarlo, que es en la praxis, ¿no? La praxis judía, que era lo que se criticaba. O sea, el antisemitismo viene desde muchísimo antes de Hitler, ¿no? O sea, Hitler nada más fue el desarrollo de todo el antisemitismo nacionalista, chauvinista, en este caso con los alemanes, pero radicaba ahí, ¿no? En la ideología alemana, que también es un texto que en el futuro vamos a analizar, que es justamente con estas tesis en donde se fundamenta este texto. Es la frase, una de las frases famosas, ¿no? De las que más se comparte para resumir, como dijo el camarada, resumir pues mucho de lo que escribió Marx, pero claro, sí es importante am, leer las escrituras completas para poder entender por qué esta última tesis resume muy bien todo lo anterior, ¿no? Las escrituras de Sí, Moisés. Perdón, ahorita que tocas justamente ese tema y que toco el tema de Moisés, algo que es también bien importante de la crítica que hacía Marx a Feuerbach, porque Feuerbach en la esencia del cristianismo, en su libro,
plantea la estupidez de que, digo, perdón por lo de plantea, pero que la religión cristiana deviene de la religión helénica, ¿no? Que es una forma contemporánea de la religión helénica, pero no logra verla en la praxis, realmente es una continuidad del judaísmo, ¿no? De la religión judía, que viene del judaísmo, igual que el islam viene del judaísmo, o sea, es la célula, ¿no? Y es lo que no logra ver. Y él por eso pone en dicotomía al judaísmo sucio de los sucios judíos, que trabajan con las manos, que se ensucian, y al nacionalismo idealista que es el gran filósofo pensador ilustrado que solo contempla el mundo, ¿no? Sí, así es. A mí me parece que esta tesis es importante, es fundamental, pero creo que también a veces se toma, o al menos yo mucho tiempo la tomé así como arenga política, ¿no? Que digo, está padre, ¿no? Tampoco es que esté, que sea como un pecado capital, pero cuando dicen de lo que se trata es de transformar el mundo, pues evidentemente, bueno, al menos yo me remitía a la revolución, ¿no? Para transformar el mundo, pero ya leyendo otras cosas, y me parece que bueno, los manuscritos económico-filosóficos, las tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana son textos que están completamente concatenados. Y cuando habla de transformar el mundo, me parece que está haciendo, es mi interpretación al menos, Marx hace una interpretación ontológica o plantea el trabajo como un ente ontológico, ¿no? Que da razón de ser al ser humano, a la humanidad, porque ha sido a través del trabajo para precisamente satisfacer las necesidades más elementales para desarrollar la vida, y ha sido a través de este trabajo como se ha ido transformando el mundo, ¿no? Y precisamente ha sido el trabajo y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, que del trabajo devienen precisamente los modos de producción en cada etapa histórica, y bueno, cómo se han ido complejizando, cómo llegó la división del trabajo, etcétera, hasta llegar a un punto en el capitalismo en el que lamentablemente el trabajo está alienado porque se ha separado al proletariado o a los productores de esos medios de producción, y se les ha separado de las posibilidades de distribuir esas mercancías que se producen o esos insumos necesarios para la vida que se producen a través del trabajo. Y bueno, pues en esta etapa histórica tenemos un trabajo alienado, ¿no? Un elemento que es ontológico de la humanidad, el trabajo algo fundamental, lamentablemente en el capitalismo está completamente alienado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo solo quería comentar eso y ya, con eso cerraría. Pues bien, camaradas, pues con esto damos por terminado, o por terminade, nuestra sección de lo que callamos los marxistas. Jejeje. Lo que llamamos universidad.